Buenas noches. Hoy lunes comenzamos una nueva semana y con un tema que, bueno, me escribieron por interno a ver cuándo tocaba el tema de la lealtad, que es justamente lo que vamos a hablar esta noche. Partiendo del tema, la lealtad, lo tenemos puesto en la continuación del texto que estamos viendo en 2 de Samuel capítulo 3. Si usted quiere puede leer la historia de 2 de Samuel capítulo 3. Y partiendo de lo que es la lealtad, de acuerdo al diccionario, es mantenerse firme en sus ideales, convicciones, principios éticos y morales. Entonces, leal es quien se mantiene firme en esto, en sus ideales, sus principios éticos y morales y en sus convicciones. Por lo tanto, vamos a ver el caso de lo que pasa en 2 de Samuel capítulo 3. Vemos a Abner, es alguien un jefe del ejército de Saúl, que se convierte leal a Saúl. Vamos a usar el término de esa manera mientras tanto. Se convierte leal a Saúl. Abner es leal a Saúl. Toma a Mefiboset, su hijo, lo guarda, lo protege. Ese es quien lucha contra David por mantener a la casa de Saúl en el reinado. Entonces Abner es el representante y se convierte en alguien leal a la casa de Saúl. ¿Por qué? Porque él consideraba que Saúl era el ungido de Jehová, por lo tanto su casa debía permanecer en el reino. Y por eso lucha contra David. Y David por su lado tiene a Joab como uno de sus soldados más leales. Ahora llega un momento en que Abner tiene una discusión con Mefiboset y decide ir a hablar con David. Después de hablar con David, le expresa a David el hecho de querer ser leal a él. ¿Y cómo cambia esto? Porque él le dice ahora sé que Dios está con David y David va a ser quien libre a todo el pueblo de Israel de los filisteos. Por tanto, su lealtad a la casa de Saúl es cambiada ahora por su lealtad a la casa de David, porque entiende que Jehová está del lado de David y que va a usar a David para liberar a Israel de los filisteos. Esa es la realidad en la que estamos. Ahora, Abner habla con David y David le dice, ve en paz, entonces vamos a hacer un pacto entre nosotros, yo ya no pelearé contigo. Abner sale en paz de la cita que acaba de tener con David. Pero Joab, que es el líder del ejército, llega e increpa a David y le dice, ¿cómo has dejado ir a Abner si es nuestro enemigo? Estamos luchando contra él. Y va y lo llama, Joab llama a Abner a reunirse con él. Y en esa reunión, a escondidas de David, mata a Abner. Él lo hiere y lo mata. Porque Joab considera que él es fiel a David y Abner es un enemigo. Entonces, la lealtad de Joab hace que mate a Abner. Ahora, entonces, ¿quién es leal? ¿Quién traicionó? ¿Quién hizo bien? ¿Quién hizo mal? Es curioso que cuando leemos el concepto de la lealtad, mantenerse firme en sus ideales, convicciones, principios éticos y morales, estamos hablando de que la lealtad debe ser no a las personas, sino a sus principios, a sus convicciones éticas, morales, a sus ideales. Entonces, cuando haces un compromiso de ser leal, tu lealtad y tu compromiso es a aquellas convicciones, certezas, ideales que tiene la persona con quien haces ese compromiso. No en sí a la persona, porque las personas podemos cambiar, pero nuestros principios deben mantenerse. Es igual cuando somos leales a una denominación.
a una institución, una religiosa, a una iglesia. ¿Estamos comprometidos con la institución? No. Estamos comprometidos con sus principios, con su moralidad, con su ética, con sus ideales, con sus convicciones. El momento en que eso cambia, estamos en problemas. Por eso últimamente muchas denominaciones, organizaciones religiosas han cambiado sus principios y se han abierto a otras ideas. Al cambiar sus principios, entonces muchos pastores dicen, pues yo no puedo seguir, y los tildan de que no han sido leales a la denominación. No, sí lo eran. Pero cuando la denominación cambió sus convicciones, sus principios, sus ideales, su moral, su ética, entonces ya no puedo seguir ahí porque no comparto eso. Entonces tu lealtad sigue ¿a qué? A los principios y a los valores que tienes. Por eso es importante definir a quién va a ser nuestra lealtad suprema. Nuestra lealtad debe ser a Dios, porque Dios no cambia. Porque los principios divinos, sus reglas, su moral, su ética, las convicciones, la doctrina, las enseñanzas del Señor son bien claras y no cambian ni se adaptan, ni se modernizan, no se actualizan, sino que están ahí, son principios que siempre Dios ha puesto de generación en generación. Ahí está, esos no cambian. Por lo tanto, puedes con toda certeza ser leal a Dios y a sus principios y convicciones, porque Él no va a mutar, Él no va a cambiar, Él va a seguir siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando tu lealtad es a Dios, ya no importa si otros en un momento te pueden considerar desleal, que no mantuviste tu compromiso, porque no es con ellos o con la organización o con la institución o con la religión o con el gobierno o con la familia, es con Dios. Entonces es Dios quien define tus principios, tus convicciones, tus ideales, tu moral, tu ética, y a eso eres leal. En este caso vemos la lealtad que había de Abner a Saúl. Pero cuando él supo que Dios estaba con David, entonces él dice, no, yo estoy leal a Dios. Entonces, si yo sé que Dios está con David, entonces voy a estar con David, porque Dios es el que pone los reyes. Y si Él ha ungido a David y a través de Él nos liberará de los filisteos, entonces mi lealtad va a David. No fue desleal, no traicionó a Saúl y su casa, ni a Mefiboset. Él no hizo una traición, no fue desleal con la casa de Saúl. Él siguió siendo leal a Dios y a lo que Dios marcaba. Y como todo en la vida tiene, en este caso, dos líneas, ¿verdad? A veces sentimos que alguien o una institución o una iglesia o una denominación no fueron leales con nosotros, nos traicionaron. Alguien nos hizo daño y no mantuvo su palabra, su compromiso. Nos sentimos burlados, traicionados, y hablamos de que esas personas, organización, denominación, no fue leal. Cuando lo ves del lado de los demás. Bueno, si tú has mantenido tus compromisos, tu fidelidad a Dios, tus principios, tu ética, tu moral, entonces si tú no has cambiado, no importa si los demás cambiaron, esa no es la lealtad que te sirve, sino tu propia convicción de haber sido leal a Dios. Entonces la gente puede cambiar, y no te sientas frustrado cuando otros cambian, porque los humanos muchas veces nos dejamos convencer o confundir o engañar y cambiamos, pero hay cosas que no pueden cambiar. Los principios divinos no cambian. La palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Su orden moral, ético, sus leyes, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Cuando tú eres leal a Dios, entonces también puedes ser leal a los demás. ¿Qué es ser leal a los demás? Pues enterarte claramente de que si aquellos a quienes estás dando tu lealtad tienen los mismos principios que tú. Es decir, los principios basados en la palabra de Dios.
en las convicciones que Dios ha puesto en tu corazón, en las enseñanzas divinas, en lo que Dios ha trazado en su palabra, entonces te mantienes bien. Es importante, yo creo que son muchas cosas que el mundo ha ido perdiendo y una de ellas es la lealtad. Porque mucha gente siente que son engañados, que han sido burlados, que la gente ha sido desleal con ellos. Recuerda, tú tienes en tu mano la capacidad de ser leal o no, pero a Dios. Cuando sean tus principios y los principios divinos los que marquen tu vida, entonces tu lealtad estará bien asignada, bien encaminada. Tu compromiso de lealtad con cualquier situación, persona, organización o lo que sea, será con lo que ellos crean o promueven si son principios divinos. Y si no, hazte a un lado. No importa que te tachen de desleal, de ingrato, de traidor, de cobarde. Si tus principios con Dios te llevan a tener que salir o moverte o terminar una relación, hazlo. Hazlo porque mantenerte en un compromiso con una religión, una iglesia, una organización, un gobierno, cualquier situación, una persona cuyos principios no son los de Dios, estarías teniendo la comunión entre las tinieblas y la luz, que la palabra de Dios dice no hay ninguna. Así que les invito a que seamos de esas personas que otros puedan decir, yo puedo confiar en ti, porque sé que tú eres leal. Y sabes, sé que tú eres leal a Dios. Por lo tanto, como eres leal a Dios, no fallarás en esto, porque lo que estamos haciendo delante de Dios es correcto. Entonces la gente que te busque y que reconozca esa lealtad en tu manera de actuar en tu vida, sabrán que eres leal a Dios y a sus principios, y entonces sabrán claramente a qué atenerse. Y sabrán que si rompen esas enseñanzas y principios éticos, morales, divinos, entonces ya no contarán contigo, porque tú no estarás ahí para acompañarlos, porque tu lealtad es con Dios sobre todo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que es quien pone la convicción, Señor, de nuestras acciones. Señor, queremos ser leales, fieles a ti, a lo que tú nos enseñas, a tus principios, a tus ideales, a tus convicciones, Señor, a tu enseñanza, a lo que tú has dejado establecido en tu palabra. Señor, tú no cambias, tú no te adaptas, tú no mutas, tú permaneces siendo el mismo. Señor, tú eres fiel, tú nunca cambiarás. Y por eso nuestra lealtad está en ti, porque sabemos que ahí está firme y que no tiene variación. Señor, y si tenemos que enfrentar momentos de decisión en los cuales tal vez sabemos que al dejar algo, salir de algo, o cortar un compromiso, una relación, un negocio, Señor, que sabemos que no está de acuerdo con tus principios, tu voluntad y tus enseñanzas, tal vez vamos a ser tachados por desleales, por cobardes, por traidores, Señor, pero si contigo hemos sido fieles a ti y a tu palabra, Señor, lo que diga el mundo no importa. Tú eres el juez de la lealtad o no. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos y nuestras decisiones. Y permítenos, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza y el conocimiento para mantenernos fieles y leales siempre a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En 2 Samuel 3, el versículo 39 dice, Jehová da el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Jehová da el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Así que el juez de todas nuestras acciones y nuestra vida es Dios. Si hay gente que se está tachando a ti de traidor, de Judas, de cobarde, que saliste, dejaste y no eres leal, no fuiste firme, pon tu causa delante de Dios.
Si es mal lo que se está actuando contigo, entonces Dios dará a cada uno que hace mal conforme al mal que ha hecho. Pon en manos de Dios, Él es justo y Él atenderá, sé fiel a Él. Él no cambia. No hay mejor cosa que ser leales a los principios de Dios, a su enseñanza, a su palabra. Que el Señor los bendiga y recuerden ayudarme compartiendo. Si en algo les bendice estas cortas enseñanzas, compártanlos con otros. Les voy a dar un detalle más. Si alguien quiere compartirlo, lo estoy subiendo todo ya en nuestro canal en YouTube. Me ayudarían mucho más si pueden mandar el link a la página de YouTube donde están los videos. Ahí están todos los videos que se han subido en orden, así que si usted quiere compartirlo con alguien, las enseñanzas, puede invitarlo a mirar los videos en YouTube y ahí están en orden todos y puede ser de bendición a esas personas también. Y ayúdenme con eso y gracias por seguir mirando y compartiendo. Por interno les estaré contestando a cada uno. Que el Señor me los bendiga mucho y gracias por mirar, por escuchar, por compartir, por orar por nosotros y seguir viéndonos el día de mañana con otro tema. Una linda noche. Bendiciones.